Me llamo Carmen. Tengo 67 años y aquella tarde en el embalse de San Juan, Sext, a mi nuera lanzar una maleta al lago. Lo digo sin rodeos porque todavía se me eriza la piel al recordarlo. No sé si fue el viento frío de finales de octubre o la forma en que Lucía, con su abrigo beige y el moño perfectamente recogido, empujó aquella maleta como quien se deshace de una bolsa de basura. Pero algo dentro de mí supo que aquello no era normal. Algo oscuro se escondía debajo de ese gesto. Era jueves, las 6:20 de la tarde. Yo había ido a caminar para despejar la cabeza. Desde que mi marido falleció camino casi todos los días. Me ayuda a respirar, a no pensar tanto, a no sentir que la casa se me cae encima. Pero ese día no hubo paz. A mitad de mi paseo escuché el motor de un coche conocido, el Renault Clio de mi nuera. Frenó de golpe frente al embarcadero y ella salió sin verme. O eso creí. Se dirigió al maletero y sacó una maleta rígida color vino tinto. La había visto antes, era la que usábamos cuando viajábamos todos juntos, cuando aún parecíamos una familia. Lucía ni siquiera miró alrededor. Caminó hacia la orilla, levantó la maleta como si pesara poco y la empujó. Un chapuzón seco inmediato, y la maleta empezó a hundirse. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido tenue, como un lamento, o un sollozo asfixiado. Un sonido pequeño como si viniera desde muy lejos, pero venía desde dentro de la maleta. Me paralicé. No supe si gritar o correr. Pero en vez de eso me quedé ahí con las manos frías y la sensación de que había entrado en una pesadilla. Lucía se giró, me vio y se marchó. No dijo nada, no negó nada, solo se fue. Yo apenas pude articular un «¿pero qué?». Mis palabras se ahogaron en mi garganta. Corrí hacia la orilla. La maleta flotaba aún ladeada tragando agua. Me quité los zapatos, doblé los pantalones y me metí como pude. El agua estaba helada, mi corazón golpeaba fuerte. Alcancé la maleta, la arrastré hacia tierra firme y la puse boca arriba. La cremallera estaba dura, atascada. Era como si el miedo me hiciera torpe. Pero insistí, y entonces el sonido se repitió. Un gemido apagado. Con mis dedos temblorosos conseguí abrir unos centímetros y sentí el aliento caliente de algo vivo. Mi corazón se detuvo. No recuerdo exactamente cómo logré abrirla del todo. Mis manos se movieron solas como si alguien más me guiara. Dentro, mojado, tembloroso, con los ojos abiertos de par en par, estaba Toby, el perro de mi marido. Nuestro perro. El último regalo que Antonio me había dejado antes de morir. El pobre jadeaba con el cuerpo rígido como si no entendiera por qué estaba allí. «Tranquilo, cariño, ya está», repetí rompiéndome por dentro. Lo envolví con mi jersey y lo alcé contra mi pecho. Tenía frío, mucho frío. Me miraba como si yo fuese la única persona que pudiera salvarlo. Y tal vez era así. Volví al coche como pude con los pantalones mojados hasta la rodilla. En el trayecto de vuelta no dejaba de temblar, no solo por el frío, también por una certeza amarga. Lucía lo había hecho a propósito. No fue un accidente, no fue un arrebato sin sentido. Hubo decisión, hubo intención. Lo vi en sus ojos cuando me encontró allí. Llegué a casa, envolví a Toby en toallas y llamé al veterinario. «¿Ha tomado algo?», me preguntó nada más verlo. «No lo sé. Lo he encontrado en el lago, encerrado en una maleta». El veterinario levantó la mirada incrédulo, pero no me juzgó. Mientras revisaba a Toby, yo me quedé sentada, manos entrelazadas mirando el reloj de pared de la consulta. Las agujas seguían implacables. Cada tic-tac era una pregunta. ¿Por qué Lucía? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué contra él? Una enfermera me ofreció una infusión. Manzanilla. Odiaba la manzanilla.
pero esa noche la bebí entera. Puede ser deshidratación, dijo el veterinario al volver. Y parece que ha ingerido algo. Haré análisis. Deje su número. La llamaremos. Gracias, doctor, dije sintiendo que las palabras se me quebraban como cristales. En el camino de vuelta recordé tantas cosas. La primera vez que Lucía entró en nuestra casa. La sonrisa que fingí cuando ella y mi hijo Marcos anunciaron su boda. El brillo en sus ojos cuando empezó a sugerir vender el piso familiar para empezar de cero. Los comentarios sobre Toby. Huele raro, da trabajo, no es útil. Los silencios incómodos en la mesa. Y aquel día, hace unas semanas, cuando me dijo Carmen, las cosas cambian. Hay que saber dejar ir. Yo pensaba que hablaba de reorganizar la casa. Ahora entiendo que hablaba de deshacerse de lo que le estorbaba. Esa noche no dormí. Toby, envuelto en mantas, respiraba a mi lado. Era lo único que me hacía sentir menos sola. Estuve horas mirando al techo, sintiendo cada latido como un martillazo. En la mesita, una foto yo, Marcos y Antonio hace años en la playa de Cádiz. Sonreíamos. Creíamos que la vida sería siempre así. A la mañana siguiente me miré al espejo y vi a una mujer distinta. Las ojeras eran profundas, sí, las arrugas más marcadas, pero había algo más determinación. Esa palabra no la había sentido desde hace mucho. Me peiné, me puse un abrigo limpio y llamé a Marcos. Un tono, 2, 3. Mamá, ahora no puedo hablar, dijo con esa prisa que siempre tiene cuando Lucía está cerca. Marcos es importante. Es sobre Toby. Silencio. ¿Qué pasa? Tu mujer intentó. Sentí que la voz me fallaba. La encontré en el lago, con una maleta, con Toby dentro. Otro silencio. Pero esta vez fue distinto. No supe si era incredulidad, miedo o negación. Mamá, por favor, no digas tonterías. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono y supe en ese instante que estaba sola. Pero también supe otra cosa, no iba a quedarme callada. No esta vez. No después de ver lo que vi. No después de escuchar esos sonidos tenues desde el fondo de una maleta, hundiéndose en el embalse de San Juan. Respiré hondo, apreté los puños y pensé, esto no termina aquí. Esa mañana, después de la llamada con Marcos, sentí que la casa se había encogido. Las paredes antes llenas de recuerdos, ahora parecían mirarme con pena. Toby dormía a mis pies respirando despacio como si todavía estuviera intentando entender qué había pasado. Yo acariciaba su lomo sintiendo cada hueso, cada temblor. Pensé en hacer café, pero me temblaban tanto las manos que acabé sentándome frente a la mesa sin moverme. No lloré. Se me habían acabado las lágrimas hace tiempo. Me obligué a salir, necesitaba aire. Caminé por las calles de mi barrio en Aluche, saludando a quien me reconocía con un gesto leve. «Carmen, ¿todo bien?», me preguntó una vecina. Mentí con la naturalidad de alguien que lleva años haciéndolo. Sí, solo cansada. ¿Qué frase más útil para ocultar la verdad? Terminé delante de la Asesoría Municipal para Mayores. La conocía. Allí, hace unos meses, me habían ayudado con los trámites de la pensión de viudedad. Me senté en la sala de espera. Un póster en la pared decía, «No estás sola». ¡Qué ironía! Cuando me tocó el turno, expliqué lo sucedido. No todo, no aún. Solo insinué que sospechaba irregularidades con la casa y necesitaba orientación. No quería sonar como una loca recién salida de un susto. La mujer que me atendió, Teresa, tenía gafas de montura azul y una voz suave que imponía calma. «Tráigame los papeles», me dijo. «Y si hay más algo que quiera decirme aquí, tiene un espacio seguro». Asentí. Guardé su tarjeta en el bolso. Mi mano se cerró sobre ella como si fuese un salvavidas. Volví a casa y empecé a buscar documentos.
El piso estaba lleno de carpetas, algunas con el nombre de Antonio escrito en su letra, esa letra redonda que yo reconocería incluso en la oscuridad. Había recibos de Iberdrola, facturas antiguas del gas, contratos del seguro del hogar. Todo aquello era nuestra vida en papel. En una carpeta verde encontré lo que buscaba, la escritura original del piso, el nombre de Antonio y el mío compartido. Pero lo que me heló la sangre fue otro papel metido entre medias, una copia casi idéntica, pero con una firma que pretendía ser la suya, y no lo era. La reconocería aunque mis ojos estuvieran cerrados. Antonio siempre hacía una A con un pequeño gancho al inicio. Aquella no lo tenía. El temblor regresó. Me aferré al respaldo de la silla. Respira. Carmen, me dije en voz baja. Respira. Sentí una mezcla extraña, tristeza por lo perdido y una chispa de fuerza, la misma que sentía cuando era joven y defendía a mis alumnos en el instituto cuando no permitía injusticias en clase. Esa Carmen aún estaba allí escondida debajo de las capas de años, arrugas y silencios. Esa tarde, Marcos apareció sin avisar. Toby ladró desde el pasillo como anunciando una tormenta. Mi hijo se quedó en la puerta como si la casa fuera territorio enemigo. He hablado con Lucía, dijo sin siquiera saludar, y pregunté cruzando los brazos. Dice que estás confundida, que Toby se escapó y lo encontró cerca del lago, que pensó que estaba... Se detuvo buscando las palabras, sufriendo. Me quedé mirándole. Esa explicación era un insulto. ¿Te lo crees? Marcos frunció el ceño. No respondió. Mamá, Lucía está estresada, ha tenido problemas en el trabajo, lo del piso es solo para organizarnos. No hagas esto más difícil. Difícil, sentí un nudo en la garganta, pero hablé despacio. Tu mujer encerró al perro de tu padre en una maleta. Iba a tirarlo como quien tira los restos de una cena. Y tú me pides que no lo haga más difícil. Marcos bajó la mirada. Tienes que dejar ir el pasado, susurró. No estoy aferrándome al pasado, repliqué. Estoy protegiendo lo que nos queda. Se marchó sin abrazarme. La puerta se cerró como un portazo en mi pecho. Toby se acercó y apoyó el hocico en mi rodilla. Me quedé así inmóvil, sintiendo el peso de su cabeza, el único calor sincero en ese momento. Pasaron varios días. El veterinario me llamó, encontraron sedantes en el organismo de Toby. No mortales, pero suficientes para marearlo, debilitarlo y evitar que ladrara con fuerza. Colgué el teléfono despacio. Aquello era la confirmación que necesitaba. Fui a ver a Teresa, la mujer de la asesoría. Le conté todo, todo. No me juzgó, solo escuchó y tomó notas. Carmen dijo con firmeza, lo primero es proteger legalmente la propiedad, después veremos lo otro. Paso a paso. Salí de allí sintiendo que por primera vez alguien estaba conmigo. En casa, me senté frente a la mesa, abrí el portátil viejo y busqué información sobre maltrato animal en España, penas, denuncias, protección legal. Leí hasta que las letras se mezclaron. Mientras leía, recordé una expresión que Antonio solía decir cuando yo dudaba de mí misma: no confundas la calma con la rendición, Carmen. Puedes ser firme sin gritar. Me limpió las lágrimas con solo recordarlo. Esa noche, sin darme cuenta, hablé en voz alta. Antonio, ayúdame. No quiero convertirme en alguien que no soy. Pero esto no puede quedar así. El silencio de la casa me respondió, pero sentí algo parecido a un impulso, como si él aún me acompañara. Al día siguiente decidí enfrentar a Lucía, no en un ataque ciego, no con insultos, sino con algo que ella no esperaba claridad. La llamé. Necesito verte, dije. ¿Para qué? Para decirte que sé la verdad.
Hubo un silencio al otro lado. No estoy segura de qué verdad hablas, Carmen. Lo sabrás cuando nos veamos. En el piso, esta tarde. Colgué antes de que respondiera. Me miré al espejo. Me puse el mismo abrigo gris que llevaba Antonio el día que nos dieron las llaves del piso por primera vez. Me recogí el pelo con una goma sencilla. Y respiré hondo. No sabía qué iba a pasar, pero sí sabía algo, no iba a temblar más. Horas después, cuando el timbre sonó, sentí el corazón golpear en mi pecho. Toby estaba a mi lado sentado atento, como si también esperara la verdad. Abrí la puerta. Lucía estaba allí, sonrisa tensa disfrazada de educación. «Hola, Carmen», dijo como si nada hubiese pasado. La miré a los ojos y supe que aquel era el inicio de algo que no tenía marcha atrás. Lucía entró en el piso como si fuera suyo, como si no hubiese intentado borrar de un plumazo todo lo que significaba nuestra familia. Caminó hasta el salón dejando su bolso caro sobre la mesa de centro sin pedir permiso. Yo me quedé en la entrada un instante respirando hondo, recordando las palabras de Teresa Claridad Carmen. Sin miedo, pero sin perderte a ti misma. Toby gruñó. No era un gruñido agresivo, sino triste, desconfiado. Como si su propio cuerpo recordara el encierro en la maleta. ¡Qué exagerado!, murmuró Lucía acariciándose la muñeca llena de pulseras. A ver si le quitas la manía de ladrar tanto. No ladra, respondí. Solo reconoce el peligro. Lucía me miró con ese gesto suyo de superioridad como si yo fuera una niña insolente. Me senté frente a ella. La mesa nos separaba como una frontera invisible. Tengo pruebas, dije sin rodeos, del lago, del veterinario, del estado de Toby. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz tembló apenas. Y también tengo pruebas de la firma falsificada, añadí colocando sobre la mesa la carpeta verde. El color se le fue del rostro. Lo vi. Fue apenas un segundo como el parpadeo de una luciérnaga, pero suficiente. «No sabes lo que dices», respondió recomponiéndose. «Antonio quería que Marcos y yo tuviésemos estabilidad. Él lo dijo muchas veces. Antonio jamás te habría dejado el piso», repliqué. «Ese piso lo construimos él y yo. Ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Tú no estabas». Lucía ladeó la cabeza con media sonrisa. «Estás sola, Carmen. No te das cuenta, nadie te va a creer». Y entonces, por primera vez en años, no me entró el miedo. «No necesito que me crean», dije lentamente. «Solo necesito la verdad. Y la verdad es algo que no se puede esconder bajo un lago». Lucía se levantó bruscamente haciendo que la taza de café temblara. «¿Qué quieres?», escupió las palabras. «Dinero, piedad». La miré a los ojos. «Quiero justicia. Para Toby, para Antonio, para mí». Le conté del veterinario, le conté del sedante, le conté de la denuncia que pensaba poner, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. «Fue un error», susurró. «Solo quería quitar problemas». «¿Un perro es un problema? Todo aquí es un problema», respondió señalando el piso. «Tus recuerdos, tus normas, tu presencia. Marcos no es feliz. Yo no soy feliz. Este piso es una cárcel. Esa cárcel», respondí, «me salvó la vida cuando Antonio murió, y tú querías venderla como si fuera un mueble viejo». Lucía apretó los labios como conteniendo un océano de rabia. «No lo entiendes, Carmen. Crecer en este mundo es difícil. Sobrevivir cuesta. Yo no tuve tu suerte. Yo no tuve una casa. Yo no tuve a un Antonio». Hubo un silencio largo. Yo la miré. Vi en su rostro algo parecido a la soledad. Una soledad distinta a la mía, más agresiva, más desesperada. «No es excusa», dije con ternura y firmeza a la vez. «El dolor no justifica la crueldad». Lucía retrocedió un paso. Se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. «¿Qué vas a hacer?», preguntó.
Depende de ti, respondí. Pero ya no voy a callar, ni voy a firmar nada, ni voy a dejar que uses el nombre de Antonio para justificar tus ambiciones. En ese momento, Marcos abrió la puerta. Venía con prisa como si el aire ardiera. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando alternativamente a su mujer y a mí. Lucía corrió hacia él. Marcos, por favor, dile a tu madre que pare. Nos quiere destruir. Mi hijo me miró. Sus ojos estaban rojos, cansados. Mamá, ¿de verdad vas a denunciar a Lucía? Sentí cómo mi corazón se partía un poco. Mi propio hijo viéndose obligado a elegir. Voy a defender mi casa, respondí. Y a Toby, y a Antonio, y a mí misma. Marcos se pasó la mano por el pelo. No puedo con esto, dijo casi en un susurro. Yo solo quiero paz. La paz no se construye sobre mentiras, repliqué. Lucía lo tomó del brazo. Vámonos, ordenó. No hay nada más que hablar. Y arrastrándolo, casi salieron del piso. El portazo resonó como un disparo. Toby ladró una vez, solo una, como un sello. Me dejé caer en el sofá. No lloré, ya no. Miré al techo recordando las grietas, las mismas que Antonio quería arreglar. Lo haré, susurré. Por nosotros. Al día siguiente fui a la notaría. Tenía cita con un funcionario que revisaría la documentación. Llevé toda la escritura original, la sospechosa, la carpeta verde con las cartas antiguas de Antonio. Me atendió un hombre de unos 50 años, amable con acento madrileño muy marcado. Esto parece una falsificación, dijo tras revisar los papeles. Podría denunciarlo. Hay procedimientos. Eso quiero, respondí con las manos firmes sin temblor. Le explicaré los pasos, añadió él. Y lo hizo. Con palabras claras sin infantilizarme como muchos hacen con los mayores. Salí de allí sintiéndome más ligera, no por placer sino por dirección, por tener un camino. En la calle el viento frío me golpeó la cara. Era casi invierno. La ciudad estaba llena de luces navideñas, pero yo no sentía ni alegría ni tristeza. Sentía propósito. Me detuve frente a una cafetería. Entré. Pedí un cortado y un trozo de tortilla. Me senté junto a la ventana. Parecía un gesto pequeño, minúsculo, pero me sentí viva. Miré a la gente pasar. Una madre con su hija pequeña, dos señoras discutiendo sobre ofertas en el mercado, un hombre paseando a su perro. Y pensé, todavía pertenezco a algo, todavía puedo reconstruirme. Cuando volví a casa, Toby me recibió moviendo la cola. Nos queda camino, compañero, dije. Él inclinó la cabeza como entendiendo. Esa noche saqué una libreta y empecé a escribir. Palabras sueltas, ideas, planes. Era el inicio de algo más grande que una denuncia. Era el inicio de recuperar mi lugar. Y aunque aún no lo sabía, era también el inicio de la redención de alguien más. Los días siguientes se sintieron como caminar por un puente estrecho, cada paso una decisión, cada decisión una consecuencia. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaba. Yo, Carmen Ruiz, 67 años, viuda jubilada, avanzaba. Teresa de la asesoría municipal me había ayudado a organizar una carpeta como Dios manda. Había separadores con etiquetas, veterinario notaría, pruebas, correspondencia antigua, firmas. Cada vez que abría la carpeta, sentía que ordenaba no solo documentos, sino también mi vida, como si por fin estuviera poniendo nombre a cada herida. Un martes por la mañana, después de pasear a Toby por el parque de Aluche, llamé a Isabel, una amiga de la infancia que trabajó años como abogada antes de jubilarse. Nos vimos en una cafetería cercana al Mercado de Maravillas. El olor a churros recién hechos y café fuerte llenaba el aire.
Isabel llegó con un abrigo rojo y un andar enérgico, como si la jubilación nunca le hubiese alcanzado del todo. Carmen, ¿cuánto tiempo?, dijo abrazándome. Te noto distinta, más erguida. Me eché a reír aunque los ojos se me humedecieron un poco. Estoy intentando no temblar, admití. Aquí estoy para ayudarte, respondió sentándose. Cuéntamelo todo desde el principio. Le relaté lo del lago La Maleta, Tóbilos sedantes. Le mostré los informes veterinarios, la sospecha de falsificación, la actitud de Marcos, el silencio de Lucía. Isabel escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Vale, dijo cuando terminé. Hay dos caminos, uno legal y otro emocional, y tendrás que recorrer los dos. Para el legal podemos empezar con una denuncia por falsificación de documento privado y otra por maltrato animal. Será difícil, pero no imposible. Para el emocional, bueno, ahí no hay manual. Respiré hondo. Lo sé, respondí. No quiero hacer daño por hacer daño, pero tampoco puedo mirar hacia otro lado. Isabel asintió. Eso no es venganza, Carmen, es protección. Aquella frase se me quedó clavada como una brújula: protección, no venganza. Había una diferencia enorme. De vuelta a casa decidí escribir una carta, no una carta cualquiera, una para Marcos. No quería que mis palabras se perdieran entre gritos o silencios forzados. Quería que las leyera con calma. Me senté en la mesa de la cocina con un café con leche y un bolígrafo de tinta azul. Toby dormitaba a mis pies. Marcos, escribí: no quiero que sientas que tienes que elegir entre tu esposa y yo. Quiero que elijas la verdad, no porque sea mi versión, sino porque es la única que protege lo que queda de esta familia. No espero que estés de acuerdo con todas mis decisiones. Solo te pido que mires los hechos. Y si algún día te sientes listo para hablar desde la honestidad, aquí estaré. No para castigarte, para recibirte. Firmé mamá, sin reproches, sin ultimátums, solo la puerta entreabierta. Esa tarde, con la carta en mano, pasé por su casa. Lucía abrió la puerta. Llevaba un batín de seda, el pelo recogido y un gesto incómodo. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, sin agresividad pero sin amabilidad. Solo dejar esto, respondí alzando el sobre. Marcos apareció detrás de ella con el rostro cansado. Mamá, esto no es buen momento. No te preocupes, respondí. Léela cuando puedas. Se lo entregué. Ni un segundo más. Me marché. No miré atrás. La puerta se cerró, pero no fue un portazo. Fue un cierre normal. Y eso, en ese punto, ya era un avance. Las llamadas a la notaría, a los servicios legales y al veterinario se convirtieron en parte de mi rutina. Cada paso era un ladrillo más en el puente que estaba construyendo para salir del pozo donde había vivido tanto tiempo. Una tarde, Teresa me llamó. Carmen, tenemos acceso a información importante. Los movimientos de la vivienda en el registro no se han hecho efectivos porque falta una firma válida. Están intentando acelerar el proceso. Acelerar, sentí el pulso en la garganta. Sí, eso significa que lo que hagas ahora es crucial. Me quedé muda unos segundos. Luego dije: no permitiré que se queden con lo que construimos Antonio y yo. Eso es, dijo Teresa, paso a paso, con calma pero sin pausa. Colgué con el corazón acelerado. Toby apoyó el hocico en mi pierna como si intuyera algo. Vamos, compañero, le dije. Todavía no hemos terminado. Me miré en el espejo del pasillo. Volví a ver a esa mujer que fue profesora, la que guiaba a los alumnos, la que defendía a los más vulnerables. Estaba allí. Yo estaba allí. Y pensé en algo que nunca había considerado. Quizá Marcos también era vulnerable,
atrapado entre el miedo y la dependencia emocional. Eso no lo excusaba, pero lo explicaba, y explicarlo me permitía no odiarlo. Eso también era avanzar. Un día decidí ir a mirar el piso desde otra perspectiva, no como el lugar de la pelea, sino como el lugar del renacimiento. Compré pintura blanca, unas plantas pequeñas, nuevos cojines. Nada caro, nada ostentoso, solo detalles que dijeran, aquí sigo, esto sigue en pie. Mientras pintaba una pared, la radio sonaba con coplas antiguas. Yo tarareaba bajito, y sin darme cuenta empecé a sonreír, no por felicidad plena, sino por dignidad recuperada. Cuando terminé, me quedé mirando el resultado imperfecto pero luminoso, como yo, y en voz alta, sin darme cuenta, dije, Antonio, aún no puedo decir que estoy bien, pero puedo decir que estoy volviendo. En ese exacto momento sonó el timbre, me sobresalté. Toby ladró, miré por la mirilla. Era Marcos, solo, sin Lucía. Respiré hondo, abrí. Él no dijo nada al principio. Llevaba la carta en la mano, sus ojos rojos, pero no de ira, de cansancio, de derrota o de sinceridad. Era difícil saberlo. Mamá, dijo al fin, he leído tu carta. Gracias, respondí. No sé qué pensar, no sé qué hacer. No tienes que decidir hoy, le dije suave. Solo mira. Mira lo que está pasando. Mira lo que te pido. Y si necesitas tiempo, tómalo. Marcos bajó la cabeza. He pedido unos días en el trabajo. Necesito respirar. Respira aquí si quieres, le ofrecí. Sin obligaciones, sin debates. Y por primera vez en semanas no se marchó. Se quedó en el umbral como si dudara entre entrar o huir. Luego dio un paso, solo uno, pero uno en mi dirección. Sentí que mi corazón tan lleno de golpes daba un latido distinto, no de victoria, de esperanza. Marcos se quedó aquel día, pero no pasó del salón. Se sentó en el borde del sofá mirando sus manos como si ellas tuvieran la respuesta que su mente no encontraba. Toby se acercó despacio, olfateándolo con curiosidad. Mi hijo lo acarició sin pensar, un gesto automático, casi infantil, como si en ese movimiento existiera una parte de él que todavía recordaba el cariño antes de la tormenta. No sé en qué momento todo se fue de las manos, dijo sin mirarme. Me senté frente a él sin invadir su espacio. Marcos, nadie se levanta un día queriendo destruir lo que ama, respondí. Pero a veces dejamos que otros decidan por nosotros, y eso también es una forma de perderse. Él cerró los ojos como queriendo evitar que una lágrima cayera, y entonces comprendí algo. Mi hijo estaba asustado, no de mí, ni de Lucía. Estaba asustado de enfrentarse a la imagen que tenía de sí mismo. Mamá, si denuncias a Lucía, me vas a perder. Si no lo hago, respiré hondo, me voy a perder a mí. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no se llena con palabras, sino con lo que cada uno entiende por dentro. Yo no quería romperlo. Era él quien tenía que salir primero de ese túnel. Pasó la noche en casa. No hablamos más. Preparé tortilla de patatas, la de siempre, la que hacía cuando él era pequeño y llegaba del colegio con los ojos brillantes contando historias. Cenamos en silencio. Y sin embargo sentí algo distinto. No era un silencio hostil. Era uno que sostenía como una cuerda floja, pero cuerda al fin. A la mañana siguiente Marcos se fue temprano. Me dejó una nota sobre la mesa: gracias por la cena. Necesito pensar. Guardé la nota en la carpeta verde junto a los papeles importantes. Tal vez no tenía valor legal, pero tenía valor emocional, y ese también cuenta en la reconstrucción de una vida.
Esa semana en la asesoría, Teresa me acompañó a redactar la denuncia. No había prisa. Cada frase se revisaba. Cada palabra pesaba. Presunta falsificación de firma. Posible tentativa de maltrato animal. No consentimiento para venta de vivienda. Me temblaron las manos cuando firmé, pero no de miedo, de peso, como quien suelta una piedra que cargó demasiado tiempo. Esto no garantiza un final rápido, me advirtió Teresa, pero garantiza que ya no estás sola, asentí. Y al salir miré el cielo de Madrid gris y frío. Por primera vez en meses sentí que ese gris no me tragaba, me acompañaba. Una tarde me llamaron de la notaría. Lucía había solicitado una cita de urgencia. Algo se movía al otro lado. No supe si era una amenaza o un intento de frenarme. No fui. Decidí no correr detrás de nada. Quien quería hablar, que lo hiciera donde tocaba. Isabel, la amiga abogada, me recomendó prepararme. Habrá un momento, dijo, en el que te pidan negociar. Querrán que renuncies, que firmes algo, que lleguéis a un acuerdo amistoso. No lo hagas sin asesoría. No aceptes la culpa que no te corresponde. No quiero castigar, dije. Quiero proteger. Ese es tu ancla, respondió ella. Agárrate a eso. Un sábado, mientras limpiaba el salón, sonó el timbre. Toby ladró. Me sequé las manos y abrí la puerta. Era Lucía, sola, sin maquillaje, el pelo recogido deprisa como si hubiera salido corriendo. Tenía ojeras y su postura no era la de siempre, se veía más pequeña, más frágil. Necesito hablar contigo, dijo. Respiré despacio. Pasa. Se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos compartido café y silencios tensos. He recibido la notificación, dijo mirando la taza que yo le había puesto sin preguntar. No pensé que llegarías tan lejos. No pensé que llegarías a meter a Toby en una maleta, respondí. Lucía tragó saliva. No voy a justificarme. Lo que hice fue terrible. Quería acabar con problemas, con discusiones. No pude más. Hay cosas que no se solucionan desapareciéndolas, dije. Lo sé, susurró. Se quedó callada un largo rato. Luego alzó la mirada. Sus ojos estaban rojos. No supe si por rabia o por tristeza. No quiero ir a juicio. No puedo. No sé si lo soportaría. Yo tampoco, admití. Pero soportaría peor seguir viviendo con miedo a perder mi casa. O ver cómo alguien machaca lo que queda de mi familia. Lucía respiró hondo. Su voz salió casi en un hilo. Renuncio al piso. Firmaré lo que haga falta. Solo no quiero que Marcos sufra más. Fue como si el aire se detuviera. No lo esperaba, no tan rápido, no así. No estoy aquí para arrancarte nada, respondí. Estoy aquí para poner límites. Si de verdad renuncias, que sea porque entiendes que esto no se hace, no por miedo, es por ambos, admitió. Por entender y por miedo. No supe qué pensar, pero era un punto, no un final, un punto. Aquella noche abrí las ventanas del salón y dejé que entrara el frío. El piso olía a vida moviéndose. Me senté con Toby a mi lado y pensé en algo que Antonio decía cuando discutíamos por tonterías. No ganes para perderte, no pierdas para ganarte. Quizá eso era lo que estaba intentando, no ganar, no perder, encontrarme. Un par de días después, Marcos vino, esta vez sin avisar. Yo estaba en la cocina con las manos metidas en masa de croquetas cuando lo vi aparecer en el umbral. Mamá dijo, Lucía me lo ha contado todo. Me limpié las manos despacio y me quedé mirándolo. No quiero que esto nos rompa para siempre, continuó. No sé qué hacer, pero quiero estar, quiero aprender.
No sé si podremos volver atrás, respondí, pero sí sé que podemos empezar hacia adelante. Si tú quieres. Marcos se acercó, me abrazó. No un abrazo perfecto, un abrazo torpe, tembloroso, sincero. Sentí que mi corazón hacía espacio, no para olvidar, para sanar. Aquella noche, mientras guardaba las croquetas en la nevera, pensé en la palabra venganza. No se trataba de destruir, se trataba de poner luz donde había sombra, de defender sin borrar, de decir hasta aquí sin decir se acabó para siempre. Yo no era la mujer que se quedó paralizada en la orilla del embalse. Era la mujer que corrió hacia la maleta, la que abrió la cremallera, la que escuchó el sonido tenue y decidió no apartar la mirada. Y supe, sin necesidad de que nadie me lo confirmara, que ese acto había sido en sí mismo mi primer paso de justicia. Los días siguientes no fueron un cuento de hadas ni un final repentino, donde todas las piezas encajan. Fueron más bien un después, ese espacio extraño donde una vida rota empieza a coserse con hilos nuevos, no perfectos, no iguales, pero suficientes para que el tejido vuelva a sostener. Marcos decidió quedarse conmigo una temporada. No fue una decisión dramática, no hubo maletas tiradas ni discusiones épicas, solo una frase sencilla: necesito silencio, mamá. Con ruido no escucho lo que siento. Le preparé la habitación pequeña, la que antes era un cuarto de costura. Quité las cajas llenas de recuerdos, los vestidos viejos que ya no uso, y dejé espacio. Hacer sitio también es una manera de querer. Lucía se quedó en su piso, según supe luego. Había renunciado formalmente a cualquier trámite sobre mi casa. La firma en la notaría fue fría, pero no hostil. No hubo palabras duras, solo papeles que se cerraban como puertas necesarias. No celebré, pero respiré mejor. Una tarde, mientras Marcos trabajaba en su portátil desde la mesa de la cocina, decidí pasear con Toby. Madrid tenía un sol suave, el tipo de luz que no promete milagros pero sí compañía. Caminé hasta el Parque de las Cruces, donde solía llevarlo Antonio cuando aún podía. Me senté en un banco. Toby se acomodó a mis pies. Saqué del bolso una libreta, la misma donde anotaba todo desde que empezó este torbellino. La abrí por una página en blanco. ¿Qué se hace después de recuperar algo?, pensé. ¿Cómo se vuelve a vivir cuando el miedo ya no dirige el timón? La respuesta llegó despacio, como el viento se vive aprendiendo. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Llevaba un carrito de la compra y un pañuelo rosa en el cuello. «¿Ese perrito es suyo?», preguntó sonriendo. «Sí», respondí. «Se llama Toby». «Me recuerda al mío», dijo suspirando. «Se llamaba Duque». Nos quedamos hablando un rato. Nada profundo, recetas, el precio de las verduras, lo caro que está el gas. Pero cuando se marchó me di cuenta de algo: estaba hablando con alguien sin miedo a encogerme, sin sentir que tenía que disculparme por existir. Volví a casa con paso más ligero. Los días con Marcos fueron una mezcla de acercamientos torpes y rutinas nuevas. Desayunábamos juntos. Toby se paseaba entre nuestras piernas como si fuese el guardián de esa tregua emocional. Una noche, mientras cenábamos sopa de verduras, Marcos dijo: «He estado pensando en lo que pasó». Me quedé quieta, cuchara en mano. «No voy a justificar a Lucía», continuó, «pero tampoco puedo odiarla. No te pido que la odies», respondí. «Te pido que no cierres los ojos». Él asintió. «Y tampoco quiero que tú cargues con la culpa de haber elegido protegerte», añadió. Sus palabras fueron como abrir una ventana cerrada demasiado tiempo. «Gracias», dije simplemente. Un viernes por la mañana recibí una llamada. Era Lucía. Dudé en contestar, pero lo hice. «Carmen», su voz sonaba apagada. «Solo quería decirte que estoy empezando terapia.
Me lo recomendó una compañera. No supe qué decir. No te llamo para que vuelvas a confiar en mí, añadió. Solo para que sepas que lo intento. Me quedé en silencio unos segundos. Ojalá te vaya bien, logré decir. Gracias, susurró, y colgó. No fue una reconciliación, no fue un perdón, fue un punto y seguido, y a veces eso también es un milagro. Con el tiempo, Marcos empezó a hablar de volver a su piso, no para volver con Lucía inmediatamente, sino para reconstruirse él mismo. Quiero intentarlo solo, dijo una noche recogiendo la mesa. Tendré que enfrentar lo que hay allí sin depender de nadie. Eso es crecer, respondí. Y tú preguntó, ¿qué vas a hacer ahora que ya no estás luchando todo el tiempo? Me quedé pensando. Vivir, dije. Supongo que eso. Decidí hacer pequeños cambios en casa. Pinté otra pared. Saqué fotos antiguas y las guardé en una caja no para olvidarlas, sino para no vivir pegada a ellas. Le pedí a Teresa información sobre actividades para mayores en el centro cultural. Volví a escribir. No solo notas para abogados o cartas tristes, escribí recuerdos, sensaciones, planes. A veces la justicia no es un golpe seco, a veces es un regreso lento a uno mismo. Un domingo por la mañana fui al embalse de San Juan. Quería volver. No para revivir el horror, sino para recuperar el lugar. Me senté en un banco mirando el agua. Llevé a Toby. Él olía el aire sin miedo, con calma. Me quedé mirando el reflejo del cielo en la superficie. El lago no tenía la culpa. El lago no era el enemigo. El lago había sido testigo de algo que intentó hundirme, sí, pero también había sido el lugar donde elegí no callar, donde corrí, donde abrí la maleta, donde decidí volver a mí. Cerré los ojos, respiré, sentí el viento y supe que había llegado a un lugar nuevo, no mejor, no perfecto, pero mío. Esa noche Marcos vino a cenar, solo por un rato. Trajo pan del mercado y flores amarillas. No son para celebrar nada, dijo torpemente. Son porque sí. Sonreí. Acepté las flores, las puse en agua. El salón se llenó de un aroma suave. Mamá dijo antes de irse, gracias por no rendirte, gracias por volver, respondí. Nos abrazamos, y esta vez no sentí miedo, sentí paz. Me miré al espejo antes de dormir. Me reconocí, no como la mujer que era antes, como la mujer que soy ahora. Y supe que al día siguiente, cuando despertara, seguiría levantándome con un propósito simple: cuidar la vida que aún tengo. No necesito ganar, no necesito perder, solo necesito estar. Los meses pasaron despacio, como las páginas de un libro que se leen sin prisa, saboreando cada línea. Madrid seguía siendo Madrid: el tráfico, el murmullo en los mercados, los niños corriendo por los parques. Pero yo era distinta. Las cosas no me atravesaban igual. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque yo había aprendido a no vivir dentro de él. Una mañana me desperté antes de que sonara el despertador. El cielo estaba en ese punto exacto entre la noche y el día donde el sol apenas amenaza con llegar. Me quedé escuchando la respiración de Toby, pausada, confiada. Me levanté y por primera vez en mucho tiempo no sentí urgencia, ni miedo, ni expectativas, solo calma. Fui a la cocina, puse café. El aroma llenó la casa. Puse 2 tazas. Por costumbre. Me reí bajito. «Ay, Antonio», murmuré, «todavía te hago el café». Puede sonar triste, pero no lo es. Es memoria. Y la memoria, cuando ya no duele como un cuchillo, acompaña. Había decidido empezar a dar clases particulares a niños del barrio. No por dinero, por sentirme útil.
Pegué un cartel en el tablón del Centro Cultural Apoyo Escolar y Lectura Creativa. Profesora jubilada. Paciencia garantizada. Al día siguiente ya tenía 3 mensajes. También me apunté a un taller de escritura para mayores. No para escribir un libro ni demostrar nada. Solo para poner en palabras lo que durante años me tragué por miedo a ser la carga de alguien. Un jueves recibí una carta, sobre sin remitente. Al abrirla reconocí la letra. Lucía. Decía: Carmen, no busco volver atrás ni pedir perdón esperando que lo aceptes. Solo quería decirte que estoy aprendiendo a mirarme sin excusas. Toby no merecía lo que hice. Tú tampoco. Ojalá el tiempo me enseñe a reparar lo que rompí, aunque no sea contigo. Gracias por no destruirme cuando tuviste la oportunidad. No lo olvido. No lloré. No tenía por qué. Lo leí 2 veces. Luego guardé la carta en la carpeta verde en una sección nueva que etiqueté como cierres. Porque no todas las puertas se cierran con llave. Algunas se cierran con una verdad dicha a tiempo. Marcos venía a verme cada domingo. A veces hablábamos mucho, otras apenas. No forzábamos nada. Había tardes en las que nos limitábamos a escuchar la radio y cortar verduras juntos. Había silencios que ya no pesaban. Eran silencios vivos como un puente en construcción. Un día me preguntó: «¿Mamá, te arrepientes de algo?» Lo pensé. «Me arrepiento de haber callado tanto», dije, «de haber confundido la paz con el silencio». Marcos asintió. «Y no me arrepiento», añadí, «de haber corrido a esa maleta». Él me miró con los ojos brillantes y dijo: «Yo tampoco». Con Toby nos hicimos inseparables. Recuperó peso-energía. El veterinario dijo que estaba mejor que muchos perros jóvenes, y cada vez que lo veía correr en el parque moviendo la cola sin miedo, aprendía yo también a soltar el peso de aquello que casi nos mata a ambos. A veces volvía al embalse, no para andar en círculos alrededor del pasado, sino para comprobar algo que el miedo ya no me dirigía. Un día me encontré con una pareja de ancianos sentados en el mismo banco donde me había detenido aquel día. Les ofrecí hacerles una foto, sonrieron, me la devolvieron. «No se rinda nunca, señora», me dijo la mujer sin conocer mi historia. «No pienso hacerlo», respondí. Y era verdad. Un martes, el Centro Cultural organizó una exposición de los talleres de escritura. Leí un texto corto. No mencioné a Lucía, ni la maleta, ni la firma, ni el embalse. Escribí sobre algo mucho más grande, el sonido tenue que salvó mi vida, porque fue ese sonido débil casi perdido el que me obligó a mirarme y decidir. Y a veces eso es todo lo que hace falta para empezar a poner luz, escuchar lo que pide auxilio, aunque apenas se oiga. Al terminar, la gente aplaudió despacio. Una mujer se acercó. «Me ha recordado a mí», dijo. Pensé que era la única que tenía miedo de existir. «Nunca estamos solas», respondí. Lo supe. Lo sé. Una tarde cualquiera volví a poner 2 tazas de café, esta vez no para hablar con Antonio, sino para hablar conmigo. Me senté en la mesa con la espalda recta. Dije en voz alta: «Carmen, lo estás haciendo bien». No fue un acto de soberbia, fue un abrazo, hacia mí misma, uno que me debía desde hacía años. Toby ladró como respaldando la idea. Reí. «Gracias, compañero», le dije. «Tú también lo hiciste bien». La vida no volvió a ser como antes, fue distinta, pero no peor. Y entendí finalmente algo que durante años me negué a ver. No existe el final perfecto, solo existen los finales verdaderos. Y cuando un final es verdadero, también es un comienzo. A ti que me escuchas ahora, si has llegado hasta aquí, permíteme decirte esto. No calles lo que te rompe.
No confundas la calma con rendirte. No entregues tu casa, sea una casa real, o tu propio corazón a quien no sabe cuidarla. No creas que la edad te resta fuerza. Al contrario, te da memoria, te da brújula. Y si algún día escuchas un sonido tenue, aunque venga desde el fondo de una maleta de una herida o de un recuerdo que cuesta mirar, no lo ignores. Puede que sea tu alma pidiendo que la rescates. Yo lo hice y aquí estoy, viva, presente, en paz. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, si te recordó a alguien, si te inspiró a dar un paso, aunque sea pequeño, compártela. Tal vez alguien más necesite saber que es posible volver a empezar incluso cuando la vida intenta hundirte. Y si quieres acompañarme en otras historias, aquí estaré, con Toby con mi libreta con 2 tazas de café esperando compañía.